Dios les bendiga en esta noche. Hoy vamos a hablar sobre el llamamiento que Dios hace a una persona. Siempre para entrar al Evangelio, Dios nos hace un llamamiento. ¿Por qué? Porque Él quiere capacitarnos para hacer su obra y su voluntad aquí en la tierra. Y vamos al libro de Hechos capítulo 9, versículo 3 en adelante. Y dice: cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí. Sin poder decir ni una sola palabra, oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Y aquí en el capítulo 13 del versículo 2 dice: un día mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo por el cual los he llamado. Entonces ellos ayunaron, oraron e impusieron las manos a Bernabé y a Saulo, y luego los despidieron. Podemos ver cómo ocurrieron dos momentos diferentes. Uno de ellos es cuando Saulo es llamado, y el otro es cuando Saulo es enviado a cumplir la misión por la cual fue llamado. Y así como el Espíritu Santo dice: encomiéndalos para que cumplan la misión por la cual los he llamado. Pero ¿qué ocurrió en medio de ese tiempo? En medio de ese tiempo, Pablo fue formado por Dios, por el Espíritu Santo. La palabra también nos enseña que él vivió un tiempo con los apóstoles, que caminó cierto tiempo y aprendió sobre la palabra de Dios y fue enseñado. Y aún él fue procesado por Dios para que fuera aprobado para esa obra la cual él tenía que ir a hacer. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos tiempos? En estos tiempos está sucediendo que hay un afán por un ministerio, que la gente está afanada queriendo un ministerio, cuando recientemente han sido llamados. Han sido llamados. ¿Y qué es el llamado de Dios? El llamado de Dios es cuando Él se te revela a ti y tú ahora lo reconoces como Señor y Salvador y empiezas a vivir para Él. Pero empiezas a vivir para Él en un proceso de formación y de capacitación de parte del Espíritu Santo, en el cual atravesarás procesos, pruebas, desiertos, en el cual serás enseñado, en el cual tienes que estudiar la palabra, en el cual tienes que estar en la intimidad del Espíritu, que Él es el que te va a enseñar la palabra, en el cual serás dotado de dones y capacitado para que cuando ya estés preparado, la unción sea derramada sobre ti. Y aún Dios le muestra a los ancianos de la iglesia que ya estás preparado para toda buena obra. Pero en estos tiempos lo que se quiere es que todo mundo quiere llegar ya al ministerio. Todo mundo está equivocado y quieren entrar y llevar
6 meses o 3 meses y ya quieren estar corriendo y haciendo la obra de Dios, cuando realmente lo que Dios quiere es que pases tiempo con Él. Cuando tú eres llamado es para que tú para que tú pases tiempo con Él. Es para que tú estés siempre con Él. No es para que pases tiempo con gente, no es para que vayas a hablarle a otros, es para que estés con Él. No es para que vayas y ores por otros, es para que estés con Él. El día que Él diga que estás preparado, ahí Él te enviará, así como Él envió a Pablo, así como envió a Saulo, porque Saulo es Pablo, así como lo envió a él a cumplir la misión, así mismo Él te enviará a ti, pero cuando Él vea que estás preparado. Por eso, cuando una persona se convierte, la palabra enseña que es como un bebé espiritual que tiene que comer leche. Entonces Dios nunca a un bebé espiritual que está comiendo leche y apurado se está nutriendo, va a permitirle hablarle a otro bebé o ministrar a otro bebé. Solo una persona con la capacitación de parte de Dios es la que Él va a usar para hablarle a otra persona. Entonces, tenemos que entender que no podemos estar corriendo tras un ministerio. Algo de lo que Dios me enseñaba es que hay gente que se convierte y como están en el primer amor. Hay una pasión, pero esa pasión es una pasión inmadura, una pasión que no ha madurado. Es una pasión la cual quiere que todo ocurra como ella quiere. Es una pasión que si no ocurre lo que ella quiere, inmediatamente esa pasión empieza a sentirse frustrada y es la que hace que tú te sientas derrotado o que no vas a lograr lo que Dios dice que vas a lograr. Cuando Dios te llama, Él te llama para un propósito. Él llamó a Saulo para que predicara la palabra, para que fuera apóstol, pero inmediatamente Saulo no predicó la palabra. Saulo fue preparado y capacitado por el Espíritu Santo. Tuvo que ser dotado de dones, tuvo que mantenerse en la presencia de Dios, tuvo que hablar con el Espíritu Santo y ser amigo del Espíritu Santo para poder entender su palabra, para poder entender qué es lo que Él iba a hacer. Y ahí, Él obtener la dirección del Espíritu para cumplir su propósito aquí en la tierra y ser dotado de la unción, la cual es la que le abriría el paso al ministerio de Pablo, uno de los ministerios más grandes hablados en la palabra de Dios. Un ministerio que fue guiado hacia los gentiles y que obtuvo mucho fruto, y la iglesia de Cristo creció por causa de la obra del Espíritu a través de Pablo. Pero, ¿por qué hoy en día no hay fruto en lo que los ministros hacen? Porque nunca pasaron el tiempo de proceso, nunca pasaron el tiempo de preparación, y hoy en día se hacen llamar ministros de Dios cuando no han sido aprobados para tal cosa. La unción, y esta unción es entregada a lo último de tu capacitación, como cuando tú haces un estudio, un curso o vas a la universidad. El cartón te lo entregan después de que tú fuiste capacitado y enseñado. Cuando tú aprendiste, hiciste prácticas y teorías de lo que estabas aprendiendo. Pero cuando pasaste todas las pruebas y los exámenes, ahí es donde se te entrega el cartón. Y ese cartón es como la unción. Cuando tú pasas todas las pruebas que el Espíritu pone, cuando aprendes y eres capacitado, a lo último se te entrega una unción. Y esa unción es la que te va a abrir las puertas para que tengas el favor
de Dios y para que todo esté a favor tuyo y las puertas empiezan a abrir y tu ministerio empieza a fluir sin tú tener que empujar. Pero como es en una universidad que el cartón se entrega a lo último, no podemos pretender nosotros que en una universidad primero entreguen el cartón y después nos procesen. Primero es el proceso y después es la unción. No podemos tener unción sin proceso. No podemos tener ministerios sin ser formados. No podemos hacer una obra sin ser primeramente capacitados, porque si no, lo haremos siempre mal. Lo haremos inmaduramente, porque esa pasión del primer amor y esa pasión de ese bebé espiritual siempre es una pasión inmadura, que esa pasión tiene que ser madurada y focalizada bien. ¿Por qué? Porque si no ocurre lo que tú quieres que ocurra, inmediatamente te vas a poner bravo, vas a pelear aún contra Dios o vas a pelear contra la gente porque todo no salió como tú lo quisiste. Dios te da promesas de que te va a usar y tú piensas que Él te va a usar inmediatamente, pero déjame decirte que el proceso tarda hasta que seas perfeccionado y solo Dios sabrá el momento en el que puede empezar a usarte y en el que entregarás unción para enviarte, así como envió a Saulo, así como les dijo a aquellos hombres que impusieran las manos sobre Saulo y Bernabé, porque irían a cumplir una misión. Así Él sabe siempre cuando tú estás preparado. Saulo se preparó siempre. Saulo oraba y vivía bajo el poder del Espíritu Santo, y por causa de esta consagración fue enviado a hacer una misión. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que hay muchos que están yendo a hacer misiones y trabajos de Dios cuando Dios no los ha enviado. Hay muchos a los cuales Dios les ha dicho que serán pastores, que serán ministros, pero están yendo a hacer lo que Dios no les ha enviado a hacer, porque Dios lo que les ha dicho es: yo te llamé para ser ministro, pero mantente en mi presencia para poder formarte. Por eso vemos hoy en día gente que actúan bajo las emociones y todo lo hacen bajo sus propias fuerzas. Si tú no tienes orden de Dios para ir a hacer algo, déjame decirte que todo lo que estás haciendo lo haces por tus propias fuerzas. Puede que tenga un fruto, pero ese fruto no permanecerá para siempre. Y lo único que va a pasar es que te vas a sentir cansado, que te vas a sentir agotado, que puede que lo que viste que estaba creciendo de un momento a otro caiga. ¿Por qué? Porque ahí no está el favor de Dios. Pero podemos decir, pero si estamos haciendo la obra de Dios, mira, a Dios no le importa mucho que tú hagas la obra, a Dios le importa más que tú te perfecciones para hacer una obra bien hecha. A Él no le interesa tanto mandar gente a hacer obra si las personas no van a saber comportarse, si las personas no van a tener la sabiduría para hacer la obra. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona se autoproclama pastor y abren iglesias y van con esas inmadureces, lo único que van a ir a hacer es lastimar almas. Van a ir a lastimar almas y eso sí le duele a Dios. Y después tú vas a estar pagando consecuencias de haber lastimado almas. ¿Por qué? Porque no estabas capacitado, porque no tenías un espíritu de paternidad, porque la unción no había venido sobre ti y no había sido entregado. Por eso empiezan a hacer todos por sus propias fuerzas y siempre terminan mal. Termina todo cayéndose. Y después tú estás diciendo que fracasaste, tú estás diciendo que todo salió mal. ¿Pero por qué? Porque nunca escuchaste a Dios. Porque nunca esperaste en Dios. Porque no te dejaste procesar. Si tú quieres servirle a Dios lo más rápido posible, solo déjate formar por Él.
Solo pasa tiempo con Él, porque Él primero te llama y después te envía. Pero yo te digo algo, tú no hagas nada hasta que Dios no te diga, te envío. Solo mantente en el llamamiento, mantente en la presencia de Dios, mantente en la capacitación y la enseñanza de parte del Espíritu para tu vida. Mantente llenándote de su presencia, que cuando Él te diga de hacer una obra y Él te diga, te envío, ahí es donde tú vas a saber que ya puedes empezar, porque la unción ha caído sobre ti y ya puedes hacer lo que Él quiere que hagas. Mientras tanto, no corras. Mientras tanto, espera en su presencia. No te afanes, porque es mejor estar en su presencia que perderlo todo. Perder ministerio y perderlo todo. Mantente en su presencia. No te afanes, porque todo tiene su tiempo. Y el tiempo tuyo es hasta que Dios vea que tú estás perfeccionado para hacer aquella obra a la cual Él te llamó. Pero mientras Él te llamó, mantente con Él, mantente escuchándolo, mantente hablando con Él, conócelo a Él, para que el día que ya lo conozcas, puedas ir a hacer la obra de Dios, conociendo siempre lo que Él quiere que hagas, para que no te desvíes, para que lo hagas con madurez, para que sepas usar todo lo que Él te da, para que la unción fluya, para que todo ocurra de acuerdo a la voluntad de Él, y tú no tengas que hacerlo con tus propias fuerzas, sino que siempre lo hagas bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Por eso hoy, no corras tras un ministerio, no corras tras de que Dios te use, corre mejor a su presencia. No busques tantas cosas, busca solo su presencia. Él te capacita, Él te enseña y Él te da todo. Solo Él hará de ti un ministro apto para toda buena obra. Si tú no te mantienes en el llamamiento, déjame decirte que nunca serás enviado. Y si estás haciendo una obra para Él, déjame decirte que si no fuiste enviado, puede que tengas un fruto, pero ese fruto no permanecerá. Más bien, suelta lo que haces, ve a la presencia y espera, porque si tú no estás fundamentado totalmente, puede que las tinieblas ataquen tu vida y tienen legalidad para hacerlo, porque tú no has sido enviado. El día que tú eres enviado, las tinieblas huyen y corren, porque saben que tú tienes una legalidad para hacer todo. ¿Por qué Cristo y aún los apóstoles hacían milagros? ¿Y por qué los espíritus malignos se sujetaban? Porque ellos eran enviados, porque ellos esperaron el tiempo. Cristo esperó 30 años para poder iniciar su ministerio. Cristo esperó muchos años para poder iniciar, hasta que llegó su tiempo. Y cuando llegó su tiempo, se manifestó y los enfermos eran sanos, los muertos resucitaban, los cautivos eran libres. ¿Por qué? Porque tenía una legalidad dada por Dios. Y cuando Dios te da una legalidad, el infierno no puede hacer nada en contra tuyo. Pero si tú no tienes esa legalidad, puede que al ir tú a tratar de hacer algo para Dios, sea una retaliación en contra tuya de parte de las tinieblas, y lo que haga es que te atrase, que te seque, que entre pecado a tu vida, que tu economía caiga, que ocurran muchas cosas en ti, que lo único que hacen es causar un desorden en tu vida, porque lo estás haciendo mal. Solamente
espera en Dios, quédate en el llamamiento y en ese llamamiento espera a ser enviado. Y el día que Él te diga, ve, tú vas, pero mientras tanto, mantente en su presencia. Que Dios les bendiga grandemente.